Pensaron que el fuego encubriría el crimen. Pero una pequeña pista, apenas mayor que una tachuela, quedó en el lugar, la cual contenía toda la información necesaria para poner a 3 asesinos a sangre fría entre rejas. Crímenes imperfectos. Durante una fría noche, en enero de 1991, el puesto de bomberos de Camden, Tennessee, recibió una llamada informando de un incendio en una casa a las afueras de la ciudad. Pero para cuando los bomberos llegaron, la casa estaba completamente envuelta en llamas. Al no estar situada en un núcleo urbano, no se molestaron en extinguirlo. Dejaron que se quemara entera y se marcharon del lugar. El nombre del propietario era Danny Vine. Dado que no había vehículo alguno, los bomberos dieron por sentado que no estaba en casa cuando el fuego se inició. No estaba ni el vehículo ni el remolque, pero Della Thornton, su novia, había dejado allí su coche, con las llaves puestas. Básicamente todos pensaron que lo había dejado aparcado allí y se habrían ido los dos en el pick-up de él. Prácticamente no quedó nada de esta casa compuesta de 2 dormitorios. La casa era bastante pequeña, unos 80 metros cuadrados, 90 como mucho, diminuta, totalmente arrasada. No quedó nada, sino simplemente la valla que la rodeaba hecha con vigas de madera y parte del porche de entrada. Al día siguiente, los familiares buscaron entre los escombros. Desgraciadamente, los hermanos de Danny encontraron huesos entre los restos. La oficina del sheriff levantó la alarma e igualmente las autoridades porque se habían encontrado huesos entre las cenizas, hecho que sin duda puso en marcha la investigación. Prácticamente no quedó nada. Los huesos quedaron reducidos casi a polvo, excepto el cráneo y los dientes. Tras un análisis exhaustivo, un equipo de antropólogos forenses de la Universidad de Tennessee determinó que los huesos correspondían a los de 2 personas. Recurriendo a radiografías previas, consiguieron identificarlos como pertenecientes a Danny y a su novia, Della Thornton. Era como si estuviera sufriendo una pesadilla. Me parecía estar teniendo un mal sueño del cual quería despertarme. Y debido al hecho de vivir en un pueblo pequeño, pues Camden se encuentra en un área rural, cosas como esta no suelen ocurrir. Danny Vine, de 27 años de edad, era un experto submarinista. Compraba y vendía conchas de moluscos con las que hacía joyas de madreperla y también se dedicaba al cultivo de perlas. En aquel entonces, básicamente para el negocio de las ostras se precisaba de una buena cantidad de dinero. Había que disponer todo el tiempo de unos 5 o 10 dólares sobrantes para invertirlos en la compra de conchas. Danny, por lo que yo tengo entendido, era honesto con todo el mundo, no escatimaba en los precios y tenía que decirte algo, siempre iba con la verdad por delante. Su novia de 29 años, Della Thornton, trabajaba en una fábrica. Ambos se habían casado hacía solo unos meses. Della era una chica muy dulce. Hablaba bajito. Era de trato fácil. Era muy rubia y con los ojos marrones. Los dos formaban una buena pareja. Sus restos se encontraron en el sofá del salón, lo que indicaba que se trataba de un posible asesinato y luego un suicidio. Este factor es importante porque si tu casa está ardiendo, a nadie se le ocurre sentarse en el sofá a comer unas palomitas mientras contemplas cómo se quema contigo dentro. Lo lógico es que hagas lo posible por salir, si nada te lo impide, si no estás herido o si no hay alguna razón que te retenga. Los investigadores también hallaron los restos del perro de la pareja. El único de la casa que parecía haber estado vivo durante el incendio era el perro por la posición en la que fue encontrado, acurrucado en un rincón. Un perro sabueso entrenado en incendios detectó una sustancia combustible. Y los investigadores se percataron de lo que parecía ser la fuente del incendio cerca de la puerta principal. Cuando se trata de un incendio provocado, la fuente es el lugar donde se ha derramado el líquido inflamable y a partir del cual se propaga el fuego. Así es como se producen muchos de ellos. La cromatografía de gases y la espectrometría de masa de las cenizas confirmaron que la gasolina fue utilizada para originar el fuego. Los investigadores calcularon que casi 40 litros habían sido derramados por la casa y sobre los cuerpos.
El fuego acabó con algo más que con las vidas de Danny, Della y el perro. También destruyó cualquier prueba potencial. Un antropólogo forense descubrió que Danny Vine y Della Thornton no perecieron a causa del incendio. Encontraron los restos de una bala en el cráneo de Danny. Cuando una bala atraviesa un hueso, esta pierde su capa externa de metal y comienza a fragmentarse. En este caso, los trozos estaban disgregados dentro del cráneo y aparecían muy nítidos en las imágenes de rayos X, debido a que no pueden atravesar el metal. Por eso se ven blancos o brillantes en las placas. La bala era del calibre 38. También se encontraron fragmentos en el cráneo de Della. En ese instante la hipótesis fue la del asesinato. No se trataba de un suicidio, pues no se encontró pistola alguna del calibre 38 dentro de la casa. Danny poseía una del calibre 45, pero no del 38. Por tanto, el que les disparó abandonó la escena del crimen. Teníamos la certeza de que nos enfrentábamos a un homicidio. En un camino desierto a pocos kilómetros de la casa de Danny y Della, los investigadores encontraron el vehículo del primero. Seguía con el remolque enganchado, pero vacío. Los amigos de Danny informaron a la policía de un posible móvil por parte de los asesinos. Había visto unas conchas valoradas en unos $2.500 en el remolque de Danny antes de su muerte. Para alguien metido en ese mundillo, un remolque lleno de conchas es sinónimo de un remolque repleto de dinero. También encontramos huellas de ruedas que indicaban que otro vehículo se había aproximado marcha atrás para así transferir la carga del vehículo de Danny. Habiendo dado con el vehículo y viendo que no estaban las conchas, dedujimos que se trataba de un robo. Desgraciadamente no había huellas digitales. El vehículo había sido cuidadosamente limpiado, no había huella dactilar alguna, ni siquiera del mismo Danny Vine. Danny compraba moluscos a submarinistas particulares y luego los revendía a empresas que elaboraban piezas de joyería con sus conchas o eran utilizados para el cultivo de perlas. Se podría decir que la mayoría de las perlas del mundo son originarias de aquí, de las aguas del río Tennessee. Pero los buceadores que recogen moluscos tienen la fama de ser tipos bastante duros. Tienes que ser físicamente robusto. Has de serlo mentalmente fuerte como para zambullirte en esas aguas frías, en esas aguas oscuras del fondo del río Tennessee para remover el lodo con las manos y esperar no encontrarte algo no deseado. La mayoría de estos submarinistas pertenecen a clases muy bajas, aunque otros no, pero muchos con los que hablamos durante la investigación tenían numerosos antecedentes penales. Dado que el motivo de los crímenes parecía ser el robo, los investigadores contactaron con cada empresa que compró conchas en las 2 semanas posteriores a dichos asesinatos. Y dio su fruto. Una de las empresas dijo que les ofrecieron una remesa que les pareció sospechosa. Había perdido el agua que contenía, pues cuando están varios días fuera del agua, los moluscos se abren ligeramente y dejan escapar el agua que albergan, y como las conchas se venden al peso, no merece la pena venderlas a alguien una vez que se ha drenado toda el agua. Además, las conchas estaban dañadas, como si ya hubieran pasado por el cedazo, una máquina que las va separando acorde a su tamaño. Si un envío de conchas le llega al comprador con rasguños, marcas o cosas por el estilo, eso ya es un indicativo de que ha pasado a través de un cedazo y en consecuencia de que han sido robadas. Es un indicio bastante elocuente. Los investigadores supieron que la persona que había vendido estas conchas deterioradas había sido la mujer de un submarinista de la zona, Gary Bruce. Gary y sus 2 hermanos, Jerry Lee y Robert, habían sido arrestados con anterioridad por varios delitos. A menudo desafiaban la ley a través de la intimidación. Recuerdo una entrevista que tuvimos con un testigo en un lugar no determinado. Hicieron saltar por los aires un edificio situado detrás de donde estaba teniendo lugar la declaración, como para transmitir a los testigos, puedo acabar contigo cuando me dé la gana. Por ejemplo, uno de los hermanos, J.C. Bruce, había sido condenado por violación e intento de asesinato. Tras haber violado a una joven, trató de estrangularla. Pensó que había muerto, pero pudo sobrevivir para testificar contra él. No estaba en prisión cuando esto sucedió. Había sido indultado por el gobernador varios años antes. Cuando la policía interrogó a los hermanos Bruce, negaron toda implicación en los asesinatos, afirmando que se encontraban en otro lugar. Vinieron todos con su madre, Kathleen Bruce, la cual suministró una coartada, que todos habían estado jugando toda la noche al billar en una cabaña de su propiedad. Por el momento, el caso al menos parecía encontrarse en un callejón sin salida.
La policía estaba convencida de que los tres hermanos Bruce tenían algo que ver con el asesinato de Danny Vine y de la Thornton, pero se enfrentaba a una gran dificultad. Los hermanos Bruce afirmaban tener una coartada. Habían pasado esa noche junto a su madre. Pero la policía indagó un poco más a fondo y poco a poco dicha coartada empezó a hacer aguas. Interrogaron a una mujer y esta les dijo, no, esa noche vi a Kathleen Bruce en su vehículo y ninguno de sus hijos la acompañaba. Según un empresario local, los hermanos Bruce estuvieron esa noche en una gasolinera, precisamente horas antes de que se incendiara la casa de Danny Vine. Los hermanos Bruce pararon, sacaron 2 garrafas de unos 15 litros y las llenaron de gasolina. Uno de los hermanos le dijo al propietario de la estación de servicio que la cosa iba a estar caliente esa noche en Camden. Y otra vez nos dimos cuenta de que estaban implicados en el incendio. Pero esa única información no era suficiente. Teníamos una coartada que no se sostenía, pero no podíamos encerrarlos en aquel momento. Corrían un montón de rumores, muchos de ellos inventados. Gente venía a decirnos que los habían visto en tal lugar, pero realmente no habían estado allí. Así que los investigadores se centraron en las únicas pruebas fehacientes de las que disponían, los restos calcinados de las víctimas. Y aquí es donde los antropólogos forenses aportaron una información valiosa. Las partes menos quemadas indicaban que Danny Vine cayó con la cara pegada al sofá cuando le dispararon. Esto fue un golpe de suerte en la investigación, porque justo en el orificio de entrada de la bala fue donde menos quemado estaba el cadáver. La intensidad del fuego no fue igual en la parte frontal del cráneo que en la occipital. El plomo que contenía la bala se había fundido, pero la cápsula de cobre externa se desprendió cuando chocó contra el hueso y pudo escapar a la destrucción. El cobre alcanza su punto de fundición aproximadamente a los 1000 grados Celsius, mientras que el plomo, que constituye la parte interior y fundamental de la bala, se funde nada más que a 300 grados de temperatura. En las vainas de cobre de las balas quedan unas estrías características que permiten identificar a qué tipo de arma pertenecen. Sin embargo, los hermanos Bruce negaron poseer una pistola del calibre 38. Solo disponíamos de una bala, pero del arma a la que correspondería. Pero una testigo se presentó voluntariamente y dijo haber estado en casa de Gary Bruce un día en el que él estuvo haciendo prácticas de tiro. Declaró que en un momento dado él se paró y sacó la pistola que tenía. Supuse que era un revólver, quizá del calibre 38. Y le asestó 2 tiros a un árbol que tenía delante. La mujer condujo a los investigadores hasta la casa de Gary Bruce y dieron con el árbol. Como era de esperar, los investigadores encontraron el agujero de una bala. Así que cortaron el tronco para ver su interior. El rompecabezas empezaba a encajar y a tomar forma. Y esta vez sí que nos dimos cuenta de que se trataba de una prueba crucial para este caso. Los investigadores recurrieron a un martillo y un cincel para llegar hasta la bala, pero sin dañarla. Cuando finalmente dieron con ella, vieron que era tal y como los testigos habían dicho, del calibre 38. Tanto la bala del árbol como la del cráneo de Danny Vine fueron enviadas al experto en balística Tommy Heflin. En la mayoría de armas de fuego hay una serie de espirales que quedan marcadas o impresas en el cañón de forma giratoria, bien a la derecha o a la izquierda, que es lo que le imprime al proyectil su avance rotatorio antes de impactar contra la diana. Aunque ambas balas habían sufrido deformidades significativas, Heflin pudo comparar las estrías en ambos proyectiles y descubrió que las ranuras y las muescas coincidían a la perfección. La resolución era de alta calidad. Teníamos la total certeza de que se trataba de la misma arma. Nunca encontramos la pistola, pero pudimos demostrar que pertenecía a Gary Bruce, a pesar de ser una prueba circunstancial. Pero en ese caso fue decisiva. Debido a eso, se pudo determinar de qué arma se trataba y quién era su propietario. Gracias a una bala incrustada en un árbol, se pudo arrestar a los hermanos Bruce y acusarlos de doble homicidio en primer grado. Pero llevar a estos 3 hermanos a juicio no resultó fácil.
Cuando Carol Vine se enteró de que los hermanos Bruce habían sido arrestados por el asesinato de su hijo Danny y de su futura nuera Della, se quedó pálida. Y ello debido a que Della le había dicho que se había sentido acosada por Jerry Lee Bruce poco antes de que fuera asesinada. Jerry había intentado que saliera con él durante todo ese tiempo. Antes de eso, es decir, no mucho antes del asesinato. Pero ella respondió que no, y encima le dijo: nunca llegarás a ser la mitad de hombre que Danny. Por eso creo que fue ahí cuando él decidió pegarle un tiro, acabar con su vida. La acusación dice que el móvil principal fue el robo. Era invierno. Hacía demasiado frío como para que los hermanos Bruce se zambulleran para coger conchas en las gélidas aguas del río Tennessee. Así que decidieron que sería mejor robarlas. La noche de los asesinatos, testigos vieron a los 3 hermanos Bruce en una gasolinera de la comarca, llenando garrafas de plástico con gasolina. Gary Bruce le dijo a su propietario que iba a ser una noche caliente en Camden. ¡Cierra el pico! La acusación cree que los hermanos Bruce le quitaron a Danny Vine todo el dinero en metálico que llevaba encima y tenían decidido matarle a continuación. Durante el asalto, Della llegó en coche hasta la casa y vio el vehículo de los hermanos Bruce. Sabía que algo malo pasaba. Ella corrió adentro para ayudarle, pero los hermanos Bruce les dispararon a ambos con una pistola del calibre 38. Análisis químicos demostraron que vertieron gasolina por toda la casa y le prendieron fuego. La posición de la cabeza de Danny evitó que la superficie de cobre de la bala se fundiera. Este diminuto fragmento relacionó a los 3 hermanos con ambos crímenes. Los hermanos Bruce condujeron la furgoneta de Danny a un lugar desierto y se hicieron con el cargamento de conchas valorado aproximadamente en $2.500. Borraron todas las huellas dactilares que había en el vehículo, pero cometieron un error garrafal con las conchas. O bien no lo sabían o quizás no les importó que Danny hubiera pasado estas conchas a través de un cedazo para así establecer su valor. Cuando la mujer de Gary Bruce quiso vender las conchas, los compradores sabían perfectamente que habían sido robadas. Las conchas son un negocio que mueve millones de dólares. Mucha gente las compra ilegalmente y algunas veces no se molesta en preguntar su procedencia. Pero siempre extienden un albarán de compra, un recibo de la mercancía. En este caso, gracias a estos recibos, pudimos saber dónde los hermanos Bruce habían vendido esas conchas. En Period, Tennessee. Mientras los hermanos Bruce aguardaban la celebración del juicio, Gary consiguió practicar una apertura en la alambrada del patio de la cárcel y logró escapar. Nos costó Dios y ayuda a encontrarle. Organizamos partidas de búsqueda a caballo, rastreamos el río, le buscamos en helicóptero, desplegamos toda clase de agentes pertenecientes a cualquier departamento. Durante 14 meses, Gary Bruce estuvo eludiendo a la policía. Incluso apareció en la lista de los 10 delincuentes más buscados por el FBI. Pero gracias a una llamada anónima, finalmente lo apresaron a unos 300 kilómetros de distancia, en Nashville, Tennessee, donde trabajaba como jardinero. Gary, Jerry Lee y Robert Bruce fueron llevados a los tribunales acusados de doble homicidio en primer grado, incendio provocado, tenencia ilícita de armas y obstrucción a la justicia. Todos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo hicieron para conseguir dinero. Y para ello se llevaron por delante a mi hijo. Y a la hija de los Thornton. También nos arrebataron a nuestros posibles nietos futuros.
Kathleen Bruce, de 60 años y madre de los 3 hermanos, fue acusada de encubrir a sus hijos con una coartada falsa y condenada a 8 años de cárcel. No creo que lo que hicieron fuera premeditado, pero el hecho es que tuvieron lo que se merecían. Muchas personas mostraron una enorme alegría. El índice de criminalidad bajó significativamente en la zona en el condado de Benton. A fin de cuentas, los hermanos Bruce no consiguieron superar a la valía de la ciencia forense. Creo que este caso nos vino muy bien. Mucha gente piensa que al prenderle fuego a una casa se van a poder destruir todas las pruebas. Pues no. Siempre queda alguna pista y en este caso la prueba fue bastante clara. La labor de los forenses en este caso fue fundamental, de no haber sido por los expertos en balística y porque pudieron determinar la causa, el origen de este fuego intencionado, el caso hubiera quedado totalmente cerrado.